Con que mucha banana, pues no te preocupes, lleno de potasio esta receta, de fibra, porque vamos a utilizar avena, un sabor delicioso. A tu niño les va a fascinar este pastelito de plátano, así que quédate conmigo. Hola, mi nombre es Laura y yo te enseño a cocinar saludable, así que si lo que estás buscando es reducir los niveles de colesterol en la sangre, el azúcar o bien enseñarle a tus niños a comer saludablemente, pues estás en el canal de YouTube indicado, así que por favor, aquí arriba suscríbete para que recibas semanalmente recetas. Domingos, lunes y martes estamos subiendo recetas nuevas. Y bueno, este pastel es bien sencillo con puras cosas que tienes en casita y vamos a agregar un poco de avena para hacerlo integral y que no sea puro harina lo que vamos a manejar ahí. Recuerda que al final de este video vienen todos los ingredientes y las cantidades para que saques lo necesario de toda la cena. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Tengo por aquí 1,5 tazas de avena y déjenme les cuento que esta receta fue un pedido especial aquí por medio de YouTube de Melanie Heredia, que nos escribió y dijo: Laura, por favor, haz un pastel de plátano. Entonces aquí está especialmente para ti, Melanie. Y bueno, ¿qué les parece si ponemos la avena en un procesador de alimentos o bien en tu licuadora? Y ahora lo que vamos a hacer es licuarla muy bien para que quede un polvito como si fuera una harina. Miren de qué forma tan sencilla podemos hacer una harina integral, así que voy a colocar aquí. Y tengo por acá 1 taza de harina para repostería. Puedes utilizar harina integral, yo utilizaría, pero en este momento no tengo, así que voy a utilizar harina de la normal. Pero si tienes harina integral en casa, adelante. Voy a agregar los polvos, que es por acá, 3/4 de taza de sustituto de azúcar. Voy a agregar 3 cucharadas de azúcar morena, media cucharadita de bicarbonato, 1 cucharadita de polvo para hornear, 1 pizca de sal y 1 cucharadita de canela para ese toquecito de sabor. Vamos mezclando bien todos estos ingredientes. Miren, por acá tengo el elemento estrella, que es el plátano. Lo que hice fue fueron 2 plátanos y los machaqué y me dieron 1 taza. Lo que tienes que lograr es 1 taza de plátano machacado, así que utiliza los plátanos que necesites y los voy a ir colocando aquí en el mismo procesador de alimentos donde hice la avena. Lo voy a colocar junto con 2 huevos y 2 cucharadas de mantequilla derretida. A esto voy a agregar 1 cucharada de extracto de vainilla y vamos a licuar muy bien. Saben que eran 3 cucharadas de mantequilla y aquí les va un dato bien importante. Cuando trabajas con repostería hay que ver la forma de quitar lo más que podamos de grasa, y cuando tienes plátano machacado o manzana machacada es un perfecto sustituto del aceite o de la mantequilla, así que es por eso que utilizamos tan poquita. Así que voy a colocar esta mezcla junto con todas las harinas. Ahí va. Ahora voy a agregar un poco de nueces, esto es al gusto. Recuerda que las nueces son un tipo de grasa natural del colesterol positivo que te van a ayudar a ir arrastrando todo ese colesterol malo del cuerpo. Sin embargo, no deja de ser grasa, así que hay que tenerle respeto. Yo voy a colocar alrededor de 1/4 de taza de nuez y voy a dejar poquitas para decorar arriba. Y voy a ir mezclando para integrar todos estos ingredientes. Voy a agregar 1/4 de taza de leche y vamos mezclando todo. No les puedo explicar el olorcito que sale de esta mezcla. Todavía ni entra al horno y ya perfumó toda la cocina. Y déjenme también les mando saludos a Verónica González, que hizo nuestro pastel de chocolate con relleno de raspberry, que queda delicioso. Y no te preocupes, si son muy caras las raspberries donde vives, puedes comprar fresas y hacerlo con otro tipo de frutas. Así que Verónica, aquí está apareciendo su foto. Muchas gracias, me encanta recibir sus fotos en Facebook. Por favor, agréganos en las recetas de Laura Müller, que aquí está también apareciendo el enlace para que prepares ese pastel de chocolate. Así que ahora vamos a colocar la mezcla dentro de un molde. Esto lo puedes hacer cupcake, esto lo puedes hacer pastel. Yo lo voy a hacer un tipo panqué. Y así sin engrasar. Recordemos que ya la mezcla trae grasa. Voy a acomodar todo para hacer mi panqué. Y vamos metiendo esto dentro. Está a 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit. Así es como queda nuestro panqueque. Estuvo alrededor de media hora aproximadamente para que se cocinara entero. Delicioso. Huele espectacular. Y luego me fascina a ver si pueden ver la consistencia, así como se ve integral, se ven los granitos de avena, se ve pero riquísimo. No se preocupen, ahorita los partimos porque le falta el toque final. Le vamos a dar un toquecito de miel. Miren, aquí tengo miel de abeja natural. Lo que voy a hacer es echarle poquitita agua. Aquí tengo un poco de agua, le voy a agregar unas 2 cucharadas para que no esté tan espesa.
A lo mejor se te facilita más si la calientas un poquito tu miel para que no esté tan espesa si es miel de abeja natural. Ahora sí, ahí está. Y con esto voy a barnizar la parte superior de mi panqué de plátano. Esparce un poco de nueces arriba del panqué. Y ahora sí, yo sé que siempre me reclaman porque nunca parto los pasteles, pero sí se los voy a partir para que se coman una rebanadita conmigo. Y ojo, estoy por preparar un atole de avena súper saludable y bien rico. Así que aquí está apareciendo la receta del atole de avena para que puedan acompañar su panqué. Veamos qué tal. Vean nomás qué delicia. Ven, me encantó. Vean nomás qué rico se ve. No te doy. Punto. Nos vemos pronto con más recetas saludables.